Enseñanza profética, la unción de los hijos de Dios. La escritura dice en el libro del apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 27, la escritura dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dios está allí en esta escritura hablando un lenguaje apostólico, el lenguaje que él habla, el lenguaje de Dios por medio del apóstol, a personas que tienen una medida de crecimiento, a las cuales cuando este apóstol habla, ellos lo pueden entender. A personas específicas. La escritura aquí dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. El apóstol está hablando de una unción específica, unción, mashá, del hebreo mashá, que es un poder que es derramado y que convierte a la persona que lo recibe en un ungido de Dios, porque Dios le da unción, Dios lo unge. Jesús, el Hijo de Dios, cuando Dios lo envió, Dios lo ungió, Dios le dio unción. Por eso le he llamado Mesías, Mashiach, el ungido. He llamado Yeshua HaMashiach en hebreo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, porque Dios le dio poder para hacer las cosas que Dios le mandó que hiciera, su voluntad, cuando Él envió a Jesús, a su Hijo del cielo a la tierra. Él le dio unción. La unción tiene dos funciones. Una es enseñar, la otra es mostrarse como una manifestación de poder. La escritura en 1 de Juan, capítulo 2, verso 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él, es una unción que Dios mismo da. Para que Dios dé esa unción, la persona tiene que verlo, que recibisteis de él. ¿Cómo se recibe esa unción específica de la que Dios habla? No es una unción que se toma un aceite preparado, que se toma y se derrama sobre la cabeza de alguien, como era usado un aceite preparado para que fuera derramado sobre la cabeza de un sacerdote o un rey. Aquí se habla de que no es una unción terrenal, no es una unción que tiene un contenido espiritual que se usa como señal, como símbolo, como representación de la unción que se derrama sobre un sacerdote, sobre un rey. Está hablando de que es una unción espiritual que Dios mismo la da. Por lo tanto, no es una unción terrenal, es una unción espiritual. La unción que vosotros recibisteis de él. Vosotros. Esta palabra significa que se está hablando de un grupo de personas. Jesús dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén porque iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, y Jesús les dijo en Hechos 1:8:
y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Allí Él les dio unción, que es una parte del poder que Dios da a sus hijos. ¿A quien Dios le da unción? A sus hijos. Pero, ¿qué tipo de unción? ¿Qué componente tiene la unción? La unción es una unción espiritual. Su componente es espiritual, no es terrenal. La unción que Él le da a sus hijos no es una unción, no es un poder terrenal, no es la unción que se usa para ungir a un sacerdote o ungir un aceite que se fabrica, que se prepara y se usa en la tierra. Es una unción que Dios da. ¿Cómo la da? Cuando nacemos de nuevo, Dios nos unge, Dios nos da unción, Dios nos da poder. La Escritura dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿cuándo nacemos de nuevo? ¿Por qué cuando nacemos de nuevo? Porque cuando nacemos de nuevo, el proceso de nacer de nuevo, Dios lo representa cuando, por medio de la Torá, de la ley, Él dijo que cuando un niño nace, dentro de una cultura, los niños son lavados con agua, porque ellos cuando salen del vientre, cuando ellos nacen, ellos aún cuando nacen, que entran al mundo terrenal, a la tierra, al estado terrenal donde viven los hijos de los hombres, cuando un niño nace, él está forrado, está cubierto, está lleno de un material que está dentro del lugar de donde él viene. Ese material está dentro del lugar donde él estaba y del cual él salió a vivir ahora en el estado terrenal, pero que para él nacer tiene que ser lavado de ese material que él trae cuando nace. Entonces el niño es lavado con agua, jabón, y después algunas culturas le echan aceite, lo ungen para que su piel reciba la unción, para que él esté protegido y no se enferme. Por medio de las cosas hechas, Dios se revela, Dios revela su conocimiento, Dios revela su verdad. Esta representación, este ejemplo, esta experiencia que sucede cuando un hijo terrenal, cuando un niño, cuando una niña que nace en la dimensión terrenal donde viven los hijos de los hombres, cuando nace, él y ella nacen con material que estaba dentro del lugar donde ellos estaban. Esto representa algo espiritualmente, eso representa algo proféticamente, eso representa algo apostólicamente. Lo siguiente, la Escritura dice, en 1 Juan 2:27, pero, lenguaje de Dios, pero significa que hay una condición establecida para que algo pase. Significa que hay una condición establecida para que algo
continúe. Una condición establecida para que algo funcione. Una condición establecida para que algo permanezca. Una condición establecida para que algo nunca deje de ser, para que algo nunca se vaya, para que algo siempre esté allí, para que algo siempre se manifieste. Una condición establecida para que algo se manifieste. Pero la unción, ¿qué cosa? La unción tiene una condición establecida sobre, en y para los hijos de Dios. La unción que vosotros recibisteis de Él. ¿Cuándo la recibisteis? ¿Cuándo la reciben? ¿Cuándo la recibiste? ¿Cuándo la recibiste? ¿Cuándo naciste de nuevo? Porque así como el niño y la niña terrenal que nacen, cuando nacen, al nacer, al salir del vientre, contienen encima, están forrados, están cubiertos de el material que estaba en el lugar de donde ellos vienen. Que en nuestro caso es la unción, que cuando nacemos de nuevo está con nosotros. La Escritura dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Cuando nacemos de nuevo, la Escritura dice que nacemos del agua y del Espíritu. El agua, cuando un niño terrenal va a nacer, antes de nacer está en un lugar que contiene agua, que cuando él nace, alguien manifiesta, nació, ha nacido. Alguien anuncia que alguien nació, que nació una nueva persona, una nueva criatura. El apóstol dice, miremos en Corintios capítulo 5, lo que Dios anuncia acerca de la venida, del nacimiento de hijos de Dios, cuando dice, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un anuncio de el nacimiento de nuevos hijos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces naces también del agua, que representa la naturaleza divina, y naces del Espíritu. En otra escritura, el apóstol escribe diciendo que somos renacidos por la palabra de Dios, el soplo del Omnipotente. La escritura en Génesis menciona que Dios sopló, el soplo del Omnipotente, y después aparece alguien que Dios llamó Adán, un nuevo hijo, que vino con poder.
Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El anuncio fue dado, nueva criatura es. Cuando, por lo tanto, los hijos y las hijas de Dios nacen de nuevo, Dios los hace nacer ungidos. Dios los hace nacer con poder, porque ellos son habitantes del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se manifiesta por medio de personas, y el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Poder que está dentro de personas que manifiestan el reino. Por eso, cuando Dios envió a su Hijo, a Jesús, a la tierra, Él dijo, el tiempo se ha cumplido para que nacieran nuevos hijos que manifestarían el poder y la manifestación del reino de Dios. Jesús dijo, arrepentíos. ¿A quién? A los hombres terrenales, a los hombres que viven en el estado terrenal. Y Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les digo, y creed en el Evangelio. Cuando Jesús hablaba esas palabras, Él manifestaba unción, manifestaba poder. Por eso Dios antes, por medio de la Torá, por medio de los profetas, anunció que vendría Él, el Mesías, Mashiach, Hamashiach, el ungido de Dios, que cuando Él estaría presente, habría la manifestación del reino de los cielos y del poder del reino de los cielos y de la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús habló estas anteriores palabras, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Jesús hablaba con poder, Jesús hablaba con unción, hacía que la unción que estaba dentro de Él se manifestara eternamente y fuese experimentada por las personas alrededor de Él. De igual manera, los hijos de Dios, cuando nacen de la unción, del poder que está en ellos, ellos hablan, ellos ministran, hacen manifestar eternamente el poder del reino de los cielos y el poder de Dios. Hacen manifestar el poder de la unción. La Escritura demuestra, explicando, el profeta diciendo que el yugo es roto por la unción. La unción rompe el yugo. El yugo es un elemento utilizado en el campo, en la agricultura, en la ganadería, para describir que es un instrumento utilizado para guiar a los animales para producir una obra que produce en diferentes trabajos un resultado que es de beneficio para los hombres. Con el yugo se coloca el yugo sobre el buey, por ejemplo, y se hace que este buey trabaje para beneficio del hombre. Pero el yugo representa esclavitud. El yugo es un instrumento terrenal que puede ser destruido. Pero este yugo allí se revela que no es destruido. El instrumento de esclavitud no es destruido con ningún elemento ni ningún instrumento terrenal. Es destruido con la unción. Pero al decir unción, tampoco Dios está hablando de una unción que se usa en la tierra para ungir a un sacerdote o a un rey, o para ser utilizada
con cualquier otro uso que tiene la unción para ser usada. Porque Dios no está hablando de una unción que se usa en la tierra. Dios está hablando de una unción que se usa en el cielo. Y cuando Dios habla de esa unción, Dios habla de que revela de que la unción que habla la tiene a alguien específico. Cuando Dios envió a Jesús a la tierra, lo envió con unción y con una misión para cumplir. Él le dijo, y Jesús escuchó, y Jesús obedeció la orden y la cumplió la misión. Usar la unción para libertar. Jesús dijo, miremos en Isaías 61. Isaías capítulo 61. El profeta Isaías escribió y reveló por el Espíritu lo que Dios iba a hacer, enviando a una persona específica con un poder celestial que proviene de Dios, que da Dios, con un poder especial, con un poder celestial, con una función específica. Isaías 61. La Escritura dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. ¿Por qué? Porque vino del cielo a la tierra el ungido, a traer su unción para libertar. Porque el profeta dijo, y se pudrirá el yugo a causa de la unción. Pero no una unción que se acaba, no una unción que es lavada con agua y jabón y pierde su efecto y su poder.
no una unción que termina. En primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice que esta unción es una unción específica. La Escritura dice que de esta unción, que tiene una característica, es específica, dice la Escritura, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Por eso habla de una unción específica. Por eso habla de un pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción permanece en nosotros. El poder permanece en nosotros con un propósito. Jesús dijo lo que dijo el profeta. El profeta anunció lo que iba a pasar, pero Jesús dijo lo que dijo el profeta. Un día Jesús entró a la sinagoga y le dieron la escritura, y cuando abrió la escritura, no la abrió de esta manera. No, la abrió espiritualmente, para que los que oían y leían pudieran entender la palabra que Dios traía para producirle vida, porque venía a restaurar a los hijos de los hombres. Jesús fue a la sinagoga, y estando en la sinagoga le dieron las escrituras, que tienen una característica. Las escrituras tienen unción, así como la tinta, que era un líquido aceitoso, y con ella se escribía sobre un papel como de carta, con esa tinta. Las escrituras están ungidas, tienen unción, porque allí está contenido, en esas palabras que salieron de la boca de Dios, la unción de Dios, la unción que Dios tiene y que Él sopló y fue escrito. Y cuando fue escrito, las escrituras, cada escritura venía con unción de Dios y fue colocada para que fueran abiertas en el Espíritu, para que el que lee entienda con unción, con poder. Se entiende con unción, se entiende con poder la revelación de la voluntad de Dios. El apóstol escribió: sed entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Para ser entendido usted necesita poder. Para entender usted necesita poder. El poder que Dios da. Jesús abrió la escritura en la sinagoga, delante de las personas que leían las escrituras. Las escrituras que tenían unción, las escrituras ungidas. Las escrituras son escrituras ungidas con una unción celestial, pero Dios reveló que la ley, la Torá, la escritura dice que cuando Moisés recibió las tablas de la ley, Dios escribió
con material del cielo, con poder, con unción, palabras que fueron ungidas. Pero Dios reveló que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. La ley tiene la unción de otra unción venidera, de otra unción que viene, que tiene una función: libertar, anunciar, producir resultados, producir cambios que benefician a los hijos de los hombres, que les hacen entender la voluntad de Dios. Una unción que venía fue anunciada, una unción que venía sobre un ungido, una unción y un ungido que tenían una función: libertar, restaurar, producir cambios con la unción. Entonces Jesús recibió la Escritura y Jesús abrió la Escritura. Y cuando abrió la Escritura pasó algo importante. La Escritura dice en Lucas capítulo 4, verso 16: vino a Nazaret, porque él dijo: me ha enviado el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. La Escritura dice en Lucas capítulo 4, verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, un profeta, el que revela la voluntad de Dios. El profeta, al recibir la revelación de la voluntad de Dios, la escribía. Él escribía las palabras ungidas que salían de la boca de Dios. Las palabras ungidas que él oía, el profeta las escribía. Él escribía las palabras ungidas, las palabras que anunciaban las cosas que tenían que venir, las cosas nuevas que Dios iba a hacer con poder. Esas palabras tenían poder. Y Jesús, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Él estaba sentado, pero cambió de posición y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él buscó el lugar donde estaba escrito y halló el lugar donde estaba escrito. Cuando halló el lugar donde estaba escrito, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él les reveló diciendo que el ungido, que el enviado de Dios estaba delante de ellos, que la persona enviada por Dios a la tierra, al estado terrenal donde viven los hijos de los hombres, a ese lugar Dios había traído al ungido. Dios había traído la unción nueva, la unción específica. Dios había traído la unción para los hijos de Dios. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La escritura trae la presencia de Dios. La escritura trae la revelación de Dios. La escritura trae el poder de Dios, porque Dios mandó a que hubiera una escritura para escribir que Dios venía a traer su poder, que Dios venía a traer su revelación para hacer su voluntad en la tierra. Por eso Jesús dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace tu voluntad en el cielo. La voluntad de Dios se hace con poder, con unción. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios sopló poder, unción sobre Adán. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios les estaba diciendo por medio de Jesús, hoy el poder de Dios, la presencia de Dios, la revelación de Dios ha venido delante de vosotros. Dios venía, porque Jesús lo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él venía a restaurar. Él venía a reconciliar a la raza humana, a los hijos de los hombres, a los hombres terrenales con Él. Él traía una unción para libertarlos del pecado, que los alejaba de la presencia de Dios, que les impedía oír la revelación de Dios y que les impedía recibir el poder que Dios da a sus hijos, la unción. Y el yugo de esclavitud iba a ser roto, se iba a podrir con la unción, porque el ungido había venido, porque la unción que estaba en el ungido, con el ungido, que permanece con el ungido, esa unción había venido, acababa de venir, y esa unción iba a permanecer
para libertar constantemente a cada persona a la cual Dios iba a estar delante de él y delante de ella con poder. Por eso Dios reveló por la escritura del profeta cuando dijo: estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. El profeta dijo: estoy lleno de poder. Tenía una medida llena para ministrar. Con poder que sale de la presencia de Dios. Con poder, porque el profeta Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Con poder, el reino de los cielos. Dios dijo por medio del apóstol cuando escribió, dijo: porque el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Poder que permanece para libertar permanentemente, no para libertar por un tiempo, para libertar permanentemente. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros. Tenía el poder que hace entender, pero un poder que hace que se conozca la verdad, que hace que se aclare la verdad de Dios, la voluntad de Dios. La unción que permanece viene y se manifiesta usando todos los elementos que contienen unción que están en las escrituras, en la Torá y en las escrituras de los profetas, para ministrar. ¿Para quién viene la unción? Cuando Jesús vino, dijo, y cuando Él decía, hablaba con poder, hablaba con unción, y las personas entendían, y las personas eran libertadas, y a las personas se les abrían las escrituras. Dos de sus discípulos, los que recibieron la unción, el poder del reino, el poder ante la presencia de Dios, el poder que trae la revelación de Dios. Ellos, Jesús se les aparece, y mientras iban caminando, Jesús les abría las escrituras. Cuando les abría las escrituras, a ellos les ardía el corazón. Se conocía la manifestación del poder. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se manifestaba poder con las palabras. Se manifestaba poder. Habían personas que estaban muertas y resucitaban. Habían personas que no tenían ojos y volvían a tener ojos. Habían personas que no podían hablar y volvían a hablar. Habían personas cojas y volvían a caminar. Habían personas paralíticas y no podían moverse y volvían a caminar. Habían personas esclavas por espíritus malos y eran libres y vivían libres.
Habían personas de toda clase y recibieron el poder del reino, el poder ante la presencia de Dios, las palabras ungidas, frescas. Por eso el rey David dijo, unción fresca. Poder de Dios delante de su presencia. Dios sopla unción sobre sus hijos. Cuando estos hijos nacen de nuevo, al Jesús ser enviado, al Hijo de Dios ser enviado a la tierra, Él hace que Dios produzca, Jesús produce y el Espíritu Santo produce que Él tenga nuevos hijos, multitud de hijos, una masa de seres a los cuales cuando nacen Dios unge, porque cuando los hijos de Dios nacen de nuevo del agua y del Espíritu, ellos cuando nacen también, al igual que los hijos de los hombres, ellos nacen, y cuando nacen de nuevo del agua y del Espíritu, ellos también traen material del lugar de donde ellos vienen, del lugar de donde ellos estaban adentro. Los hijos de Dios nacen de Dios. Dios habló diciendo a Abraham, diciéndole a Jesús, revelándole, bendije a tus hijos dentro de ti. Porque Leví, que recibe los diezmos, explica y revela Dios por medio del apóstol. Dice en Hebreos, el apóstol revela y explica diciendo que el Leví, que recibe los diezmos según la Torá, según la ley, Leví, de donde vienen los sacerdotes que ministran en el templo, en el tabernáculo, y creció en los diezmos del pueblo de Israel. Leví, que recibe los diezmos, estaba en los lomos de su padre, de Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estaba dentro de su padre, en el seno de Abraham, adentro de Abraham. Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los hijos de Dios están dentro del Padre y Dios los hace nacer con unción. La Escritura dice en Juan, en Primera de Juan, veamos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Dios está ministrando unción delante de su presencia para ti, para manifestar su poder, porque aquí está su reino. Su reino es celestial, su reino celestial, que no consiste en palabras, consiste en poder. Cuando Dios habla palabras, el hombre entiende palabras, pero Dios está hablando poder en su lenguaje divino, en el lenguaje de Dios. Dios habla poder. En el principio, Bereshit bara, el principio Dios creó, Dios habló. La Escritura dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el poder de Dios, porque el reino no consiste en palabras, consiste en poder. Cuando Jesús habló en la sinagoga, dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Él habló poder que llegó a cada uno de ellos para que ellos entendieran la verdad de Dios, el lenguaje de Dios, la revelación de Dios, la voluntad de Dios. En
la escritura en Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 3, capítulo 1, leamos. Antes de leer el libro de Juan, el apóstol, Pedro dice que nosotros, Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es una naturaleza de poder, una naturaleza de conocimiento. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino no consiste en palabras, consiste en poder. La naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Y Jesús dijo, y creed en el Evangelio. El Evangelio es conocimiento. La Escritura dice en Efesios capítulo 4 que Dios quiere que lleguemos, que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por eso Jesús, cuando reveló cómo se vive con esa vida que Dios nos da cuando nacemos de nuevo, una vida espiritual que es eterna, que es la vida eterna que Dios tiene y que nos da, porque es nuestro Padre y somos hijos de Dios y tenemos vida eterna como Dios tiene. Al dárnosla, Él quiere que conozcamos cómo se vive esa vida, y para eso envió a Jesús, a darnos vida y vida en abundancia, la vida eterna a los que creen en Él. Entonces, Él dijo que era la vida eterna. ¿Cómo se recibe? Dijo así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, la naturaleza divina, se entiende por fe, se recibe como conocimiento para vivir como Dios vive, para vivir la vida eterna que Dios nos da como sus hijos. Se recibe la naturaleza divina, según dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en la escritura de Pedro, él habló eso, diciendo, la segunda epístola del apóstol Pedro, versos 3 y 4. Como todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales todas las cosas, poder y conocimiento que están contenidos en la naturaleza divina que Dios nos da. Y dice lo siguiente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El poder y el conocimiento están contenidos en la naturaleza divina. Por eso Dios nos da la fe, para que entendamos el conocimiento de Dios y recibamos el poder de Dios, porque somos miembros de su reino, y el reino de Dios son sus hijos. Sus hijos son los habitantes, los miembros del reino.
la naturaleza divina. El reino, los hijos, no consiste en palabras, consiste en poder y en conocimiento. La Escritura dice, cuando Jesús vino, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús habló de poder, habló Jesús y manifestaba poder, porque Él hablaba para que entendieran, para que recibieran el poder. Se decía del profeta Juan, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero cuando vino Jesús se manifestó poder, porque Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y explicó por medio del apóstol diciendo, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder y conocimiento. La Escritura dice en Efesios, veamos la Escritura de Efesios 4. Efesios dice, antes de ver 1 Juan 2:27. Efesios 4 dice la Escritura. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de la plenitud de la unción que está en Cristo, de la plenitud del conocimiento que Él da, que está en Él, y al cual Él y su Padre Celestial y el Espíritu Santo, nuestro Padre, quiere que lleguemos a ese poder y a ese conocimiento que está en nosotros cuando nacemos de nuevo, la unción que permanece en nosotros. Conocimiento, poder y conocimiento, poder para entender, para recibir poder y para ministrar poder, para crecer con poder, para vivir con poder, manifestando siempre conocimiento y poder. Por eso, vayamos a la Escritura de 1 Juan 2:27. Por eso, en la Escritura de Juan 2:27, Dios nos revela, nos habla con su lenguaje divino, diciendo en 1 de Juan 2:27 que la unción está asociada al conocimiento, porque la unción es poder. La Escritura dice, 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, poder, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Habla de que así como la unción misma os enseña todas las cosas, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Conocimiento, cuando usted recibe poder, recibe la capacidad para adquirir conocimiento. Conocimiento y poder.
que tienen un propósito: hacer que crezcamos, hacer que nos manifestemos y hacer que ministremos poder y conocimiento a las personas que viven en el estado terrenal, a los hijos de los hombres, a los hijos de Dios también, a los ministerios, a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Poder y conocimiento. La escritura, veamos la escritura en Efesios. Dios revela sobre poder y conocimiento, porque nos da asunción que nos hace que recibamos enseñanza de Dios, una enseñanza que trae poder, que nos hace crecer. La escritura dice que Jesús crecía en gracia y en sabiduría, que crecía delante de a los ojos de los hombres y de Dios, crecía. Dios quiere que crezcas conforme se dice en Efesios 4, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 15 al 23. La escritura dice: por esta causa, habla el apóstol Pablo, Dios lo hace hablar para revelar conocimiento y poder a los hijos de Dios, para que entiendan, se manifiesten y ministren poder. La escritura dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Poder y conocimiento que tú recibes de la presencia de Dios.
como revelación, como poder mismo, para que te manifieste con poder y revelación de la voluntad de Dios. Con poder y conocimiento. Poder de Dios y conocimiento que están en la naturaleza divina que Dios le da a sus hijos, que Él describe el poder como unción y describe el conocimiento cuando dice enseña. Poder y conocimiento para hacernos crecer conforme a la imagen de Dios. Poder que crece, conocimiento que aumenta. Pero Dios dice, pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. La palabra permanecer significa que produce algo, que contiene una acción específica que produce algo. Es que esta unción, este poder que Dios llama unción, permanece en el que la recibe de parte de Dios. Dios la da a ti y permanece. Permanece. Cuando Dios da el poder viene sobre una persona, sobre un hijo de Dios, sobre una hija de Dios. Ese poder permanece. Ese poder fue el poder que Jesús habló a los 2 discípulos. Los 2 discípulos representan el poder del conocimiento que Dios te da. Que cuando viene el poder de Dios, permanece. La palabra permanecer tiene una característica común con la verdad. La verdad permanece. Y la palabra permanecer tiene una característica común con la verdad. Y es que la palabra permanece, su significado significa la palabra permanece significa permanece. Lo que permanece es aquello que siempre está, que siempre se manifiesta, que siempre vive, que siempre pasa. Así es la verdad. Permanece, revela cosas. Permanece, algo que está, que siempre está en los hijos de Dios, la naturaleza divina, el poder y el conocimiento. El poder. Cuando los apóstoles, como Pedro, caminaban, él sanaba personas, pero habían personas que esperaban a que por lo menos su sombra pasara, para que por donde pasaba su sombra ellos sentían poder, gran poder. Y con gran poder los apóstoles
permanece. Estaba allí el poder. Cuando ellos movían la mano, se manifestaba poder. Cuando ellos miraban, se manifestaba poder. Cuando ellos hablaban, se manifestaba poder. Cuando ellos saludaban a alguien, sin orarlo, sin tener una actitud de ministrarlo, solo para saludarlo, ministraban poder, gran poder. Y las cosas que pasan cuando se manifiesta el poder pasaban, y las cosas que pasan cuando se manifiesta el poder pasan, porque es un poder que permanece, un poder que siempre está, un poder que está allí. Se habla de Job, de que Job tenía un cerco y que Satanás no podía entrar. Se habla en la Escritura de que la luz vino al mundo y de que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se habla de que cuando Satanás, Jesús estaba en el desierto y llegó Satanás, ¿qué dice la Escritura al final? Y entonces le dejó, hablando de Satanás, y entonces le dejó. ¿Por qué? Porque tenía poder. Las personas esperaban que el apóstol pasara y ellos recibían poder. Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo sentí que poder salió de mí. Una mujer con fe dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¡Pum! Poder. Poder. Quiero ser limpio. Poder. Poder. Y al instante, en un momento rápido, poder. Y la lepra se fue de él, porque nada puede permanecer delante del poder, porque lo único que permanece es el poder. Lo que representa el yugo no puede permanecer, desaparece. Y la lepra se fue de él en un momento rápido, y al instante la lepra se fue de él. Un momento rápido significa, es la descripción para el entendimiento de los hombres terrenales y de los hijos de Dios, la manifestación del poder eterno en el estado terrenal. El hombre tiene que verlo, porque el poder viaja. Se habla de la luz, que el hombre puede ver, que tiene una velocidad. Se habla de la velocidad de la luz, como la luz es rápida. Por eso el poder de Dios, que Dios es luz, cuando ministra, cuando habla, cuando ejerce, cuando manifiesta su poder, ese poder tiene luz. Por eso la escritura dice, la escritura del profeta dice: y rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Porque es un poder que permanece. Nada puede estar delante de él que no permanezca. Lo que no permanece se va en un momento rápido. Dios es luz, y cuando manifestó su poder, quiero ser limpio, se describe, y al instante la lepra se fue de él, porque el hombre necesita entender un momento rápido.
significa que él tenía que ver que la lepra se fue de él, para que él entendiera que sentía poder, porque el reino de los cielos se había acercado, porque el reino de los cielos estaba allí, porque permanece. Y la lepra se fue de él en un momento rápido. El hombre tenía que ver que la lepra se iba, porque venía el poder. Se habla de la velocidad de la luz, rápido. La lepra se fue de él, porque la lepra no permanece delante de Dios, porque la lepra no permanece delante del poder de Dios. Quiero ser limpio, y la lepra se fue de él. La revelación de Dios, la lepra se fue de él cuando vino del cielo a la tierra. La revelación de Dios cuando Dios habló por el Hijo diciendo: quiero ser limpio, y la lepra se fue de él, porque la revelación de Dios permanece. Por eso Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros, poder y conocimiento. Permaneced en mí significa que tú tienes la naturaleza divina. La naturaleza divina permanece en Dios. Por eso Jesús dijo: Padre, la gloria que me has dado, poder y conocimiento, yo les he dado poder y conocimiento para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mismo poder para todos, mismo conocimiento para todos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Poder, manifiesta el poder, manifiesta el conocimiento que Dios da, manifiesta la presencia de Dios, presencia, conocimiento y poder, porque Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Ya no estaba en lo permanente, y Dios permanece en lo permanente, porque es permanente, porque Él permanece, porque Él es eterno, permanece, siempre está allí. ¿Dónde estás tú? Hoy, a partir de hoy, en un momento rápido y al instante, poco a poco, en el tiempo, Dios va a hacer manifestar su presencia, manifestar su poder, manifestar su conocimiento delante de ti y delante de ti, para que tú recibas y ministres la presencia, el conocimiento y el poder de Dios delante de otros. Padre, en el nombre de Jesús, ministralo proféticamente, ministralo apostólicamente, muéstrales tus manos, y que allí está escondido tu poder. Cuando viene, cuando se aparece, cuando se manifiesta tu presencia, muéstrales tus manos,
Muéstrales que allí está escondido tu poder y háblales. Jesús tocó a un leproso y se manifestó poder, se manifestó conocimiento. Padre, y a que se manifieste conocimiento sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pido que los ministres ahora, Padre, con tu poder, con tu conocimiento, con tu presencia, Padre, en todas las áreas. En el nombre de Jesús. Ministra con tu poder, con tu fuego, con tu gracia, con tu unción ahora. En el nombre de Jesús fluye poder de Dios. Ola de poder. Fluye ahora más poder, llenura, poder de Dios, alegría, gozo, paz, consuelo viene a ti. Más poder, más poder. Poder de Dios fluye, te llena. Ahora la luz viene. Poder, rayos brillantes salían de su mano porque Él estaba presente. Él es el Dios que se hace presente. Dios está presente. Dios aparece. En una ocasión se apareció a 500 discípulos a la vez. Se le apareció al apóstol, se le apareció al profeta. Hoy Dios se aparece. Jesús apareció en la sinagoga y abrió las escrituras y dio el conocimiento y manifestó el poder. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Siente, recibe el poder que Dios da, el poder que Dios manifiesta en su presencia. Recibe su conocimiento. Con su conocimiento entiende y recibe su presencia y recibe su poder. Sé ministrado en su presencia. En el nombre de Jesús. Porque Él muestra su mano. El profeta dijo, y vino sobre mí la mano de Jehová. La mano. Y allí estaba escondido su poder. Y exhibió una nube como una mano de un hombre. Conocimiento de una mano, conocimiento de una nube como mano de un hombre. Mayor crecimiento, más conocimiento. Recibe en la presencia de Dios con poder, poder de Dios, fluye, unción, poder de Dios. Ahora recibe poder de Dios, unción, poder de Dios, fuego de Dios, fluye, resucitan muertos ahora. Los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados, los enfermos son sanados ahora. En el nombre de sus sanidades, milagros económicos. Se restaura la piel, se restaura el leproso ahora. El limpio de tu lepra. En el nombre de Jesús, eres limpio de tu lepra. Ahora, recibe poder, la presencia de Dios, conocimiento, poder, manifestaciones del Espíritu, administración del Espíritu de Jesucristo, el Hijo de Dios, del Padre Celestial ahora, en dones, ministerios, operaciones, en el nombre de Jesús, sobre tus hijos, Padre, sanidad, milagro, consuelo, amor, derrama tu amor sobre el corazón, fe, poder, gracia, consuelo, paz, trae tu justicia, poder de Dios, en el nombre de su revelación nueva, revelación fresca, hazlos crecer, Padre, con tu temor, con tu fe. Produce entendimiento para que crezcan conforme a tu imagen, conforme a tu voluntad.
En el nombre de Jesús, poder de Dios, sopla ahora. Fluye, poder de Dios, poder de Dios. Hay personas que sienten poder de Dios en su presencia. Poder de Dios, llenura de poder de Dios. Poder de Dios que los toca, que sienten como fuego, como unción, como aceite fresco. La presencia de Dios se manifiesta sobre ti. La presencia de Dios se manifiesta en ti. La presencia de Dios se manifiesta delante de ti. Lo ves con tus ojos, lo oyes con tus oídos. Puedes hablar, Él te oye. Lo puedes ver porque Él está delante de ti. Lo puedes sentir porque Él está aquí. Su presencia poderosa está aquí. Vino para ministrarte. Vino para darte su conocimiento. Vino para darte su poder. Recibe llenura ahora. Recibe lo que Dios te da. Más recibe. Fluye. Te llena. Más poder. Más conocimiento. Poder, conocimiento, más, te llena, fluye, más poder, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios ahora, poder de Dios. Fluye más, poder de Dios, fluye, te llena, más, poder, conocimiento, fluye más, te toma a Él con su espíritu y te lleva a un lugar celestial para mostrarte cosas nuevas, para llenarte de su poder, para hacerte crecer, para que oiga la voz de Jehová tu Dios. En su presencia, permanece en su presencia, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al que a mí viene, ven. Porque Él dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Porque hay hombres que suben a Dios. Saúl se encontró con hombres que subían a Dios en Betel. Y al que a mí viene, Dios quiere que tú estés delante de la presencia de Él. El profeta Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hoy ven delante de su presencia, permanece delante de su presencia y recibe conocimiento y recibe poder. Permanece delante de su presencia, porque Él te dará más, Él te hará crecer, Él te dará poder, Él te dará conocimiento, Él te dará más de su presencia, Él te hará manifestar su presencia delante de ti, para que ministres y manifiestes su presencia delante de otros, su conocimiento delante de otros, su poder delante de otros, para que permanezcas y para que permanezcan. Padre, te doy gracias por enseñarnos, por ministrarnos, por manifestar tu presencia, tu conocimiento, tu poder. Haz que tu presencia, tu conocimiento y tu poder permanezca ministrándonos,
permanezca sobre tus hijos, permanezca sobre nosotros, se manifieste sobre tus hijos, sobre tus ministros, sobre los hijos de los hombres, en todo lugar, para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.